Hay momentos en los que el ser humano se queda sin palabras y otros en los que, aun teniendo palabras, no sabe cuáles usar. Uno de esos momentos es cuando estamos frente a la muerte. Cuando nos encontramos ante el cuerpo de alguien que amamos, cuando el silencio pesa más que cualquier discurso, cuando el corazón está abierto y vulnerable. En esos instantes, lo que decimos y lo que callamos tiene un peso que no siempre comprendemos. La muerte nos coloca frente a un misterio que no controlamos, nos desarma, nos recuerda que no somos dueños del tiempo ni de las personas. Y en esa fragilidad muchas veces pronunciamos palabras que no nacen de la fe, sino del miedo, palabras que no consuelan, sino que cargan, palabras que no sanan, sino que profundizan el dolor. No porque tengamos mala intención, sino porque no sabemos cómo habitar el dolor con esperanza. Hay frases que se repiten casi automáticamente ante un difunto, frases que la cultura ha normalizado, frases que suenan sinceras, incluso piadosas, pero que esconden una visión equivocada del sufrimiento, de la muerte y de Dios. Y cuando esas palabras se pronuncian, no solo afectan a quienes las escuchan, afectan también al modo en que vivimos el duelo y a cómo honramos a quien ha partido. Una de las expresiones más dañinas es aquella que habla de la muerte como un abandono definitivo. Frases que sugieren que todo terminó, que no hay más que vacío, que el amor quedó enterrado. Cuando se habla así frente a un difunto, se introduce una desesperanza silenciosa en el corazón de los vivos. Se siembra la idea de que la muerte tiene la última palabra, y cuando la muerte parece tener la última palabra, el alma se oscurece. La fe cristiana nunca ha entendido la muerte como el final absoluto. No la minimiza, no la romantiza, no la niega, pero tampoco la convierte en una derrota definitiva. La muerte es real, duele, hiere, rompe, pero no destruye el amor, no anula la dignidad, no borra la historia, no arranca a una persona de las manos de Dios. Y cuando pronunciamos palabras que niegan esta verdad, debilitamos la esperanza que el alma necesita para sostenerse. Otra frase profundamente dañina es aquella que carga al difunto con culpas innecesarias, palabras que reinterpretan su vida desde el juicio. Comentarios que señalan errores pasados, decisiones equivocadas, fallos que ya no pueden ser corregidos. Decir esas cosas ante un difunto no honra su memoria, la reduce, no ayuda al duelo, lo envenena. Y aunque la persona ya no pueda escuchar con oídos humanos, el efecto de esas palabras cae sobre los corazones de quienes quedan. La muerte no es el momento para ajustar cuentas. No es el espacio para descargar frustraciones no resueltas. No es el lugar para reescribir la historia desde el reproche. Cuando alguien ha partido, lo que queda en nuestras manos no es el juicio, sino la misericordia. Y la misericordia siempre guarda silencio ante lo que no edifica. Hay también palabras que parecen piadosas, pero que en realidad trasladan un peso innecesario al alma. Frases que presentan a Dios como alguien que necesitaba llevarse a esa persona, como si la pérdida fuera un acto caprichoso, como si el dolor fuera parte de un plan frío que no tiene en cuenta las lágrimas humanas. Decir eso ante un difunto o ante una familia destrozada no consuela, confunde, porque presenta a Dios como distante, como insensible, como ajeno al sufrimiento humano. Dios no se alegra con el dolor, no se alimenta de pérdidas, no juega con la vida de las personas. La fe cristiana nos muestra a un Dios que entra en el sufrimiento, que llora con los que lloran, que acompaña el duelo, que carga con la muerte para redimirla desde dentro. Cuando hablamos de Dios ante un difunto, nuestras palabras deben reflejar ese rostro, no uno deformado por explicaciones simplistas. Otra expresión que nunca debería pronunciarse es aquella que presiona a los vivos a superar rápidamente la pérdida. Palabras que minimizan el duelo, que sugieren que el dolor es falta de fe, que exigen fortaleza inmediata. Frente a la muerte,
El alma necesita permiso para llorar, necesita tiempo, necesita silencio, necesita verdad, no necesita discursos que invaliden su herida. La fe no anula el dolor, lo atraviesa. El consuelo no llega negando la tristeza, sino acompañándola. Y cuando se pronuncian palabras que aceleran el duelo, se hiere a quienes aún están aprendiendo a respirar sin la presencia de quien amaban. Hay frases que se dicen con buena intención, pero que colocan una carga injusta sobre los hombros de quienes quedan. Frases que sugieren que deben ser fuertes por el difunto, como si mostrar dolor fuera traicionar su memoria. Pero el amor verdadero no exige máscaras. No pide dureza, no prohíbe las lágrimas. Amar a alguien que ha muerto también implica permitir que su ausencia duela. La forma en que hablamos ante un difunto revela mucho de nuestra visión de la vida y de la fe. Revela si creemos que el amor es más fuerte que la muerte o si pensamos que la muerte lo devora todo. Revela si entendemos el duelo como un camino o como un obstáculo. Revela si confiamos en Dios como Padre o si lo vemos como una fuerza impersonal. Por eso es tan importante cuidar las palabras en esos momentos, porque las palabras no solo describen la realidad, la moldean, construyen una manera de recordar, una manera de vivir el duelo, una manera de relacionarnos con la esperanza. Ante un difunto, a veces lo más sabio no es hablar mucho, sino hablar con verdad, no llenar el silencio, sino respetarlo. No explicar lo inexplicable, sino acompañar. Hay palabras que consuelan porque son pocas. Hay silencios que sanan más que cualquier discurso. Hay palabras que nacen del desconcierto y no de la verdad. Palabras que intentan explicar lo que no entendemos, llenar un silencio que nos incomoda, protegernos del dolor con frases hechas. Pero frente a un difunto esas palabras pueden convertirse en una carga. No porque el amor esté ausente, sino porque el lenguaje se queda corto cuando no está sostenido por una esperanza profunda. Una de las frases más repetidas y más dañinas es aquella que presenta la muerte como una liberación automática de todo sufrimiento, sin matices, sin respeto por el duelo. Decir que ya no sufre puede sonar consolador, pero cuando se pronuncia sin ternura ni contexto, puede invalidar el dolor de quienes quedan. El duelo necesita ser reconocido. La herida necesita ser nombrada. La fe no anestesia el dolor, lo acompaña con sentido. Cuando las palabras se adelantan al proceso del corazón, no consuelan, presionan. Otra expresión peligrosa es aquella que absolutiza el silencio como si fuera la única respuesta válida, pero lo impone desde la frialdad. Callar puede ser un acto de amor, pero imponer el silencio sin presencia es abandono. Hay silencios que acompañan y silencios que aíslan. Frente a un difunto, el silencio verdadero no huye del dolor, se queda a su lado. Y cuando las palabras llegan suaves, humildes, sin pretender cerrar la herida de inmediato. También hay palabras que convierten la muerte en un juicio final pronunciado por los vivos, comentarios que especulan sobre el destino eterno de quien ha partido, como si fuera un tema de conversación apropiado. Eso no consuela, hiere. El destino de un alma no nos pertenece, está en manos de Dios, que es más justo y más misericordioso de lo que nosotros podemos imaginar. Hablar con certeza donde solo cabe la confianza es un error que añade peso al duelo. Nunca deberíamos usar el momento de la muerte para enseñar lecciones morales a los vivos, frases que suenan a advertencia, a corrección, a aprendizaje inmediato. El duelo no es un aula, el dolor no es un argumento. La sabiduría auténtica espera el tiempo del corazón. Cuando intentamos extraer moralejas apresuradas, tratamos el sufrimiento como un medio y no como una realidad que necesita cuidado.
Hay palabras que sin darnos cuenta desplazan la atención del amor al control. Frases que intentan ordenar cómo se debe sentir, cuánto debe durar el duelo, qué emociones son aceptables. Pero el amor no se administra con reglas. Cada persona llora a su manera, cada historia tiene su ritmo. Respetar ese ritmo es una forma profunda de honrar al difunto. Existen también palabras que convierten a la persona fallecida en una idea abstracta, borrando su humanidad concreta. Hablar solo de descanso, recuerdo, eternidad, sin mencionar su nombre, su historia, su risa, su presencia, puede despersonalizar el duelo. Nombrar a quien partió, recordar con gratitud, reconocer lo que significó, devuelve dignidad al amor que permanece. Otra frase dañina es aquella que invita a ser fuerte, como si la fortaleza fuera ausencia de lágrimas. La fortaleza verdadera no es dureza, es honestidad. Llorar no debilita la fe, al contrario, la fe que llora es una fe viva, encarnada, humana. Frente a un difunto, la fe no exige máscaras, permite la verdad. También debemos evitar palabras que prometen una normalidad inmediata. Decir que todo volverá a ser como antes no es verdad. La vida cambia, el amor continúa, pero de otra forma. La esperanza cristiana no promete volver atrás, promete seguir adelante con sentido. Decir la verdad con delicadeza es más sanador que ofrecer consuelos irreales. Hay expresiones que, aunque bien intencionadas, colocan a los vivos en el centro y desplazan al difunto. Frases que hablan más de nuestra incomodidad que de su memoria. El duelo no es un escenario para aliviar nuestra ansiedad, es un espacio para honrar una vida. Las palabras correctas miran hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, ¿qué decir? A veces basta con decir, estoy aquí, lo siento, te acompaño, tu dolor importa, su vida fue un regalo. Palabras sencillas, verdaderas, humildes. Palabras que no explican, pero sostienen. Palabras que no cierran, pero acompañan. Y cuando no sabemos qué decir, aprender a no decir lo que hiere ya es un acto de amor. Cuidar el lenguaje frente a la muerte no es censura, es reverencia. Reverencia por la vida que fue, reverencia por el amor que queda, reverencia por el misterio que no controlamos. Porque las palabras no solo describen el duelo, lo moldean. Y cuando se eligen con cuidado pueden convertirse en un bálsamo que no elimina el dolor, pero lo hace habitable. Un lugar donde la fe no niega la herida, sino que la ilumina con esperanza. Llegados a este punto, quizá te preguntes algo muy sencillo y muy honesto. Si hay palabras que nunca deberían decirse ante un difunto, entonces, ¿qué palabras sí pueden pronunciarse sin causar más dolor? ¿Cómo hablar sin herir? ¿Cómo acompañar sin añadir peso? ¿Cómo honrar la vida de quien ha partido sin traicionar la esperanza? La respuesta no está en memorizar frases perfectas, sino en comprender desde dónde hablamos. Las palabras que sanan no nacen de la necesidad de controlar el dolor, ni de explicarlo, ni de hacerlo desaparecer. Nacen de la humildad, de aceptar que no tenemos todas las respuestas, de reconocer que el misterio de la muerte nos supera. Y precisamente por eso necesitamos apoyarnos en algo más grande que nosotros mismos. Ante un difunto, las palabras más verdaderas suelen ser las más sencillas. Decir su nombre, recordar un gesto, agradecer lo que fue, reconocer el vacío que deja, hablar de su vida con respeto y gratitud. Eso honra mucho más que cualquier explicación teológica apresurada, porque el amor no necesita discursos elaborados, necesita verdad. Hay algo profundamente sanador en decir, tu vida importó, en decir, tu presencia dejó huella, en decir, no te olvidamos. Estas palabras no niegan el dolor, pero le dan un sentido. Le recuerdan al corazón que el amor vivido no se pierde, aunque la persona ya no esté físicamente. También hay palabras que se dicen no tanto al difunto, sino a Dios en su presencia. Palabras de entrega, de confianza, de abandono, decir, lo ponemos en tus manos.
confío en tu misericordia. Tú conoces su historia mejor que nosotros. Estas palabras no pretenden definir el destino eterno, sino descansar en la bondad de Dios. Y ese descanso es un alivio profundo para el alma. Hablar así no significa que no duela. Significa que el dolor no camina solo. Significa que no cargamos el peso del misterio sobre nuestros hombros. Significa que reconocemos que Dios es más justo, más amoroso y más compasivo de lo que nuestras palabras podrían expresar. También es importante aprender a hablar con los vivos desde la misma verdad. Decirles, no tienes que estar bien ahora. Tu dolor es legítimo. Puedes llorar. No estás solo. Estas palabras no solucionan nada de inmediato, pero abren un espacio seguro donde el duelo puede respirarse sin vergüenza. La fe cristiana no le pide al corazón que se endurezca, le pide que confíe incluso mientras se rompe, le pide que llore con esperanza, le pide que camine sin entenderlo todo. Y cuando hablamos desde esa fe, nuestras palabras se vuelven suaves, respetuosas, cuidadosas. ¿Hay algo más que debemos comprender? A veces la palabra más amorosa ante un difunto es el silencio acompañado. No el silencio incómodo que huye, sino el silencio que permanece. Estar ahí, sentarse, tomar una mano, compartir una lágrima. Ese silencio dice más que 1000 frases. Dice, tu dolor importa. Dice, no te dejo solo. Dice, no necesito arreglar esto para acompañarte. Aprender a callar es también una forma de amar, porque no todo necesita ser explicado, no todo necesita ser entendido ahora. Hay heridas que solo el tiempo y la gracia pueden tocar, y forzar palabras en esos momentos puede romper lo que todavía está muy frágil. Por eso, frente a un difunto, nunca hables desde el miedo, nunca hables desde la prisa, nunca hables desde la necesidad de parecer fuerte. Habla si hablas desde la verdad, desde la compasión, desde la esperanza que no grita pero sostiene. Y recuerda algo fundamental: no es cierto que el difunto sufra más por una frase concreta como si nuestras palabras tuvieran poder mágico. El verdadero peligro está en cómo esas palabras deforman la manera en que los vivos viven el duelo. Palabras sin fe generan desesperanza. Palabras sin amor generan culpa. Palabras sin verdad generan confusión, y eso sí produce un sufrimiento prolongado, profundo y silencioso. Honrar a quien ha partido no consiste en decir mucho, sino en decir bien, en no cargar su memoria con juicios, explicaciones frías o frases vacías, en permitir que su historia descanse en la misericordia de Dios, en permitir que el amor vivido siga dando fruto en la forma en que hablamos, recordamos y acompañamos. La muerte no nos convierte en expertos, nos convierte en aprendices, aprendices de silencio, de compasión, de humildad, y cuando aceptamos ese lugar, nuestras palabras cambian, se vuelven menos duras, menos absolutas, más humanas. Que cuando estés ante un difunto, tus palabras, si llegan, no aumenten el peso del dolor, sino que lo sostengan con delicadeza, que no hieran, sino que acompañen, que no confundan, sino que apunten suavemente hacia la esperanza. Porque al final, lo que más consuela no es entender la muerte, es saber que el amor no termina.